Sí, solamente para comentarles que antes de la oración, del equipo, de la gente que falleció, hay un hermano en Cristo, John Campuzano. Él fue detenido por el problema de la Ispoles. Él está como contador, entonces, de una de estas empresas en las que triangularon plata. Entonces, lamentablemente, dentro de estos mandos medios, cuando tú estás en la lista de los que han firmado, de los que han estado en el proceso, digamos, del manejo del dinero, así no lo veas el dinero, sino que en papeles, no contable, te detienen para investigación, y a él lo detuvieron en septiembre y amanece muerta. Entonces creemos que esto fue también dedicado, ¿no? La familia está destrozada, pero bueno, solamente el Señor que nos dé esperanza. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, gracias porque, Padre, permites que nos podamos reunir, a aprender de tus cosas, a meditar en tu palabra, Señor, a encontrar esperanza en ella, Señor, en medio de la oscuridad, en medio de la, en medio de la incertidumbre que vivimos, Señor, en medio de tanta violencia en la que no encontramos razones por las que hay personas que ya la vida humana les vale centavos, y ellos matan y no les da pena y queman a las personas muertas. Realmente vivimos un tiempo, Señor, en el que lo describe tu palabra, que van a ser los tiempos del fin. Te pedimos que tú nos mantengas fuertes, Señor, que tú fortalezcas a tu iglesia aquí en Ecuador, que la iglesia esté de rodillas orando porque el presidente que tú has permitido que sea, Señor, colocado ahí, el presidente Lazo, tenga la sabiduría, Señor, la inteligencia. Pon en los asesores, Señor, la, la sabiduría para encontrarle, Señor, la forma de poder enderezar este país, Señor, y permitir que podamos ser un país donde la gente que trabaja, la gente honesta, pueda estar protegida por la policía, cosa que ahora lamentablemente no se da. Permítenos, Señor, estar de rodillas y orar y pedirte que tú tengas misericordia de nuestro país, Señor. Gracias te damos por esta noche, porque sabemos que vamos a aprender de tu palabra, Señor. Vamos a aprender en ella, Señor, secretos que tienes para nosotros, y que estos nos den esperanza y nos mantengan firmes, Señor. Guíalo al pastor y abre nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra, Señor, se escriba en nuestro corazón y la pongamos por obra prontamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con cada uno de aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales también, y a ustedes los que están ya a través de Zoom, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, para continuar con nuestro análisis. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a estudiar desde el verso 13, porque terminamos en el 12 la semana pasada, en donde decía, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, espero, dice en cierta traducción, que se mutilen, se corten. Y ya la semana pasada habíamos hablado sobre esta temática, que era muy delicado y también muy puntual Pablo en cómo lo expresa en griego. Y sí, es muy fuerte. Una vez que nosotros terminamos esta sección en el verso 12, nace la última sección de la carta. Y la última sección de la carta está estructurada de lo que tiene que ver el recto uso de la libertad, es decir, cómo usar con sabiduría esa libertad que ha sido entregada. Entonces, esta es la última sección que nos va a hablar, nos va a explicar, nos va a dar a entender cómo usted y yo vamos a aplicar esta libertad. Recuerden, la línea o tendencia paulina siempre va en tres directrices. Número uno, empieza a dar todo el panorama acerca de las circunstancias y establece lo que viene siendo la hipótesis o tesis de lo que va a explicar. Número dos, trabaja el ámbito teórico, nos da a conocer cosas teológicas profundas. Y número tres, entra a la praxis. Eso ya lo habíamos explicado a algunos que tomaron el curso de Romanos conmigo, que está estructurado de esa manera el libro de Romanos. De la misma manera, el libro de Gálatas,
que tiene el mismo corte, la misma directriz, tiene estas 3 secciones. Y ahorita entramos en la tercera sección, que es la sección práctica. ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo desarrollar esa rectitud de la libertad que nos ha sido dada? Eso es lo que va a trabajar a partir del verso 13 hacia adelante, y vamos a estar trabajando esto aproximadamente hasta el capítulo 6, en el verso 10, donde finaliza toda esta sección, esta última sección de la carta. Muy bien. Desde el 5, verso 13 al verso 15, plantea el principio fundamental, esa parte esencial. Ahí va a plantear este punto que va a ser de mucha importancia, esta parte que va a ser con excelencia presentado por lo que viene, porque aquí va a trabajar un punto de vista muy claro y muy fuerte. Dice el texto, dentro del el verso 13, porque vosotros, dice el verso 13, estoy en el 16, perdónenme, ahí estamos, en el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que va a expresar dentro del contexto griego. Pero hay algo que llama muchísimo la atención. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hay un llamamiento, hay algo especial que debemos comprender, y este es un verbo que aparece y hace referencia a ese llamamiento. Fueron llamados, pero está, es un verbo auristo pasivo imperativo, es decir, ustedes constantemente fueron llamados en el pasado, pero siguen siendo llamados. ¿Qué quiere decir? Que hay una constante, hay un efecto ya en la vida. ¿Y cuál es ese llamamiento? La libertad, ¿sí? Eleuteria, que viene de una raíz, que es leuo, y leuo como tal, o luo, que sería el origen, significa libertad, pero de la transformación de la mente. Oiga, qué interesante. Dice, ustedes han sido llamados a una libertad de su mente, de sus pensamientos, de su manera de actuar, porque los pensamientos le llevan a los actos y acción de su cuerpo, de su vida. Entonces ya con esto, el apóstol está trabajando una idea muy fundamental. Dice, constantemente ustedes están siendo llamados a un cambio de libertad de su mente, que ya no sean esclavos de su manera de pensar para que puedan realizar cualquier tipo de acción sin que su mente les traicione, por así llamarlo. Y cuando nosotros comprendemos eso, dice que esta libertad no sea usada para ocasión de la carne. Y esta palabrita que usted observa aquí, aforene, o perdón, aformen, esta palabrita, aformen, significa como eh, ser usado o hacer uso para pecar. Es decir, que tomo esto para pecar y dejarme llevar por las cosas de la carne, ¿sí? Y ahí aparece la palabra harki. Y la palabra sarki que está aquí, viene del término sarx, que significa todo aquello que contamina al ser humano. Ya vamos a explicar esto un poquito más adelante. Entonces, ya con ello está haciendo referencia a este verso que usted y yo fuimos llamados a una libertad en una transformación de pensamiento. Sin embargo, ese llamamiento se mantiene. Pero esta libertad no debe ser ahora ocasión para que usted
se deje llevar o empiece a utilizar esta libertad para desviarse y hacer lo que usted desea. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla causa. Cuando nosotros entendemos el texto sagrado, cuando nosotros empezamos a comprender el libro de Gálatas, vemos nosotros que existe esa lucha constante entre la circuncisión y también la ortodoxia de la ley, es decir, que tienen una ley legalista. Hay un proceso muy legalista de la ley. Entonces dice, ahora ustedes son libres, pero esa libertad de legalismo no tiene que ser acción para que ustedes digan, ahora con libertinaje voy y peco. ¿Se da cuenta cuál es el problema? Y Pablo tiene que dejar claro esto. Entonces, en el verso 13, deja claro esta parte. Está diciendo, para los que ingresaron recientemente, estamos leyendo Gálatas capítulo 5, verso 13. Entonces, en el verso 13 ya nos está diciendo Pablo, hey, es verdad, ustedes fueron llamados para libertad, yo fui llamado para libertad, una transformación de mi mente, pero esta libertad, tanto de la circuncisión como del legalismo religioso en cuanto al legalismo de la ley, no significa que ahora ustedes deben vivir en libertinaje. No, 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 cuidado, no pueden vivir en libertinaje. No sea usado esta libertad como usufructo de libertinaje. Y ahí Pablo va a ser muy, muy puntual. Dice, no sea usado como ocasión para la carne, sino servíos, es decir, que tenga un objetivo, que tenga una acción, que es el servicio por amor los unos a los otros. Y ese servicio por amor es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí va a utilizar una palabrita y esta palabrita es de aquí, duoloutes. Significa servicio, pero en esclavitud. O sea, yo soy esclavo a esta primera palabrita, agapes, de la raíz agapao, amor, agio, apao, dejar de ser. Entonces está diciendo, ustedes ahora son sirvientes, esclavos, pero por esa acción de amor, esa acción liberadora, esa acción transformadora. ¿En dónde inició esa acción transformadora? En su mente. Entonces, como inició esa acción transformadora en su mente, empezó ese proceso transformacional en su manera de creer, por eso entra la fe, en su confianza, en su fidelidad, en su esperanza. Recibieron el perdón, la transformación, la vida en el Mesías. Ahora ustedes deben servir, ser esclavos o sentirse como esclavos de ese agápitos, de ese amor. Ojo a esto, pero no es ahora usted y yo somos libres, pero en realidad seguimos siendo esclavos. No, 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 no va en ese punto, sino que el proceso que presenta aquí es que usted es libre y en esa acción su servicio es lo único que usted puede decir, ok, yo soy libre para servirle a Dios y mi acto único de amor delante del Todopoderoso es amor. Pablo está trabajando esta línea de vivir ese amor. Hay una pregunta en el chat, nos dice, ¿por qué contrarresta el servirnos para la carne con el servicio en esclavitud a otros? ¿Tiene alguna connotación que nos fortalece? No sé si mejor le puede abrir el micrófono y Bueno, explicarme. sí, pastor. O sea, el apóstol está diciendo que nosotros somos libres, ¿no es cierto? Por un lado menciona nuestra libertad, ok, pero dice
pero que esta libertad no sirva para que caigas en la carne, o sea, para que sigas pecando. Ok, hasta ahí lo entendemos. ¿Por qué lo contrarresta? O sea, ¿por qué no enfatiza el hecho de no sigas pecando porque no te conviene, porque ofendes a Dios, por cualquier otra cosa? ¿Por qué cambia o sea, por qué se va hacia el servicio a otros en amor? O sea, ¿qué tiene el servicio a otros en amor? Es mi pregunta, que, que hace que contrarreste esta parte de, porque él está diciendo, en lugar de servirte para la carne, sirve a otros con amor. Sí me Ok, explico. O sea, ¿por qué él sí. hace por qué traslapa esas dos cosas? O sea, ¿por qué no puso, anda más al templo? No sé, podía haber puesto a cualquier otra cosa, pero pone, sirve a otros con amor. Entonces, lo que quiero entender es si tal vez en el servicio, en amor a otros, hay una mayor libertad en nuestro espíritu, no sé, o nos fortalece más, no sé, eso es a lo que me refiero. Ay, muchas gracias, mi querido pastor. Aquí hay algo que debemos puntualizar. Número uno, este acto de servicio en esclavitud como un esclavo, un doulos no tenía opción, no tenía la oportunidad de decir lo hago o no lo hago, simplemente tenía que hacerlo. Entonces, lo que está presentándose aquí es, ok, como acción de la libertad que te ha sido dada, en amor sirve al otro como si fueras un esclavo sin esperar nada a cambio, porque el acto de esperar algo a cambio inmediatamente ya desvía la intención del corazón. Es decir, vuelves a hacerlo por carne. Es decir, mi intención es, sirvo, pero para recibir algo. Pablo está diciendo, no vas a servir al otro porque estás esperando recibir algo a cambio. No, ya recibiste algo a cambio, ya recibiste que se llama libertad, ya recibiste el perdón, ya recibiste la redención. Por tanto, tu acción hacia el otro es por ese amor, como si fueras un siervo, pero por el otro. Sí, mi querido David. O sea que entonces debo entender que en este caso los Gálatas estaban sirviéndose entre ellos a cambio de una, o sea, no lo hacían desinteresadamente, lo Así hacían, es. exacto, o sea, ellos lo estaban haciendo para recibir algo a cambio, digamos, no era sincero su servicio, digamos. Sí, de hecho eso ya habíamos explicado que todo lo que estaban realizando es porque había una tendencia de lo que es la circuncisión. Entonces yo me circuncido para ser parte de Israel. Yo me circuncido para que Dios me perdone. Yo me circuncido para que Dios tenga bondad en mí. Pero no solo me circuncido, sino que ahora sigo una ley de una manera radical y empiezo a vivir la ley sin comprensión, sin entendimiento, simplemente vivo la ley porque así dijo, tengo que vivirlo. Entonces, por esa causa, Dios me tiene que dar esto o dar aquello, darme la salvación, dar la vida, etcétera. Y Pablo dice, no, cuidado, no es por lo que tú hagas, es por lo que ya fue hecho para ti. Entonces, el Mesías con su estilo de vida, todo lo demás te muestra lo que se llama la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Servir por amor. Entonces, ¿dónde está lo justo? ¿Qué le hace justo a alguien? Le hace justo servir, no porque yo espero recibir algo a cambio, no porque sirvo esperando que el otro me diga gracias, sino que yo sirvo porque ya tuve un perdón, ya tuve una redención y ya tuve un acto transformacional. Entonces vive ese servicio de amor y eso te hace justo, porque no esperas algo a cambio, sino que ya te fue dado y has entendido que esa libertad tú sirves por amor, porque eres libre, no porque estás esperando recibir algo a cambio. Entonces los de Gálatas, ya vamos a ver los galos, cómo vivían esa parte de la condenación del pecado, de la carne. Ya vamos a ver un poquito más adelante y ahí espero clarificar, mi querido pastor, ese ámbito. ¿Sí? Entonces continuamos. Una vez que entendemos esto, dice que se sirvan unos a otros o que hay esa parte. Y vamos al 14. Leamos el 14. Dice, porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Es decir, todo el proceso de la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entra ese proceso. Y hay algo muy interesante cómo presenta el griego, veámoslo un poquito esto. Y dice el por qué toda la ley a una palabra ha sido llena a plenitud, es decir, cuál es la plenitud de toda la ley. La plenitud de toda la ley se encuentra en el amor. Amarás, y aquí se encuentra en verbo futuro activo indicativo, verbo futuro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como es activo indicativo es que estate en una constante, amando constantemente. Pero aquí es interesante que dice al vecino, plesión, así le traduce esta palabrita, en este caso, este interlineal, este adverbio, plesión, traduce vecino, pero significa el que está al lado y a su vez el que tú sabes que no te puede recompensar. Y dice el vecino de ti, amarás al vecino de ti. Esta palabrita jos, como, que aparece aquí, jos, esto aparece, ¿por qué? Por una traducción de la Septuaginta y aparece como. Pero aquí les voy a decir algo. En el contexto hebreo del libro de Levíticos no aparece la palabra como. No dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice amarás a tu prójimo para ti mismo, por ti mismo. Es una palabrita que ahí se utiliza, es un por para, que hace referencia, yo estoy amando al prójimo porque el prójimo es parte de mi existencia. Y cuando yo amo al prójimo, me estoy beneficiando yo. ¿Por qué? Porque eso me muestra el amor que yo ya recibí de parte de Dios. Entonces, no es como a ti mismo, es decir, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, que esta fue una traducción que aparece en la Septuaginta, sino que en el hebreo antiguo hace referencia a amarás a tu prójimo por ti mismo. Porque esto te bendice, porque eso te trae a ti una transformación, porque eso para ti te hace que tú entregues, otorgues algo. Oye, qué lindo entender esta parte y ahí se comprende claramente la visión de la ley, porque la plenitud de la ley está en amar, es decir, desacomodarme yo para que el otro se acomode para ti mismo. Es decir, para yo entender las profundidades y las manifestaciones de Dios en una transformación de libertad para yo dar, otorgar, entregar y ser uno con el Todopoderoso. Oiga, qué hermoso. Ahí se cumple la oración de Juan capítulo 17, en el cual dice, así como tú y yo somos uno, que ellos lleguen a ser uno. ¿Por qué? Porque ya no estoy velando por mí, sino estoy entendiendo el por la acción que se desarrolla hacia el otro. Y cuando entendemos eso, ya usted y yo cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos nuestro entendimiento y la libertad no me lleva a actuar en contra del otro, porque cuando yo actúo contra el otro, inmediatamente estoy actuando contra mí mismo. Y esa es la tendencia o la línea que aparece en los escritos del Antiguo Testamento, escritos también masoréticos, en los cuales nos van a presentar propiamente esa línea. Cuando tú haces algo al prójimo, estás destruyéndote a ti mismo. Y eso no comprendemos. Por eso atacamos, nos enojamos, vamos en contra del prójimo.
Y eso, el momento que una persona no entiende, está cegado. Y eso es la inclinación al mal, eso es la concupiscencia. Porque yo hago o desarrollo mis pasiones desordenadas y eso destruye a mi prójimo. Si entendiéramos cada día que debemos desacomodarnos nosotros para que el otro se acomode en mi realidad, dejaríamos de destruirnos. Y esto es lo que lastimosamente, como hablábamos mi querido pastor David, esto es lo que está sucediendo hoy por hoy en las cárceles. Ellos se destruyen porque están cegados a esta realidad y viven en la carne, que ya vamos a ver cuál es el significado que se establece. Una vez que usted y yo comprendemos esta línea, amarás a tu prójimo para ti o por ti mismo, aparece el verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, es decir, se maltratan, se destruyen ustedes mismos, mirad que también no os consumáis los unos a los otros, que es un sarcasmo que está utilizando aquí el apóstol Pablo. Sí, ahí Pablo está utilizando un sarcasmo muy puntual. Me gusta una traducción que establece en el 13 y el 15, dice, vosotros pues habéis sido llamados a libertad, hermanos, solamente que esa libertad no sea pretexto para la carne, sino por el amor. Sed esclavos unos de otros por amor. Pues la ley se cumple en una sola palabra, en amarás al prójimo para ti mismo. Pero si os mordéis, os atacáis, os devoráis unos a otros, ved si no os destruís mutuamente. Cuando hace referencia a esto, el verso 15, dicen los eruditos, que es un sarcasmo que Pablo está utilizando. Dice, ustedes están destruyéndose, atacándose, diciendo el uno, ven, circuncídate, diciendo el otro, no, es que tienes que obedecer la ley de manera radical, sin entenderla, no importa si le entiendes, no le entiendes, y empiezan a atacarse unos a otros. Pues así, ustedes van a desaparecer. Oiga, ¿y qué verdad tan profunda? ¿Se ha dado cuenta usted que una iglesia, cuando empiezan a pelear por cosas efímeras, que no tienen nada que ver con las profundidades del texto sagrado, cuando empiezan sus peleas porque si va bien vestido, no va bien vestido, si se peinó, no se peinó, etcétera, etcétera, entre otras cosas que son efímeras, empiezan poco a poco a atacarse, va creciendo hasta que llega un momento en que se destruyen y desaparece esa comunidad, desaparece esa congregación por estar pensando en cosas efímeras, cosas superficiales, en vez de desarrollar diálogos o incluso discusiones en el ámbito bíblico profundo, en el sentido de, qué sé yo, discutir cómo la justicia podríamos desarrollarlo de mejor manera dentro de la comunidad. Ojo, el ser justo, por si acaso, que tiene que ver con esa acción del amor, que eso nos hace justos delante del Padre, pero no cualquier amor, el amor ágape, que significa dejo de ser yo para que el otro sea. Entonces, cuando uno empieza a desviarse, se comen unos contra otros. Y lastimosamente esto llevó a que la Iglesia Católica desarrolle una Santa Inquisición, porque empezó desde adentro. Y esto, ya viendo que se estaban atacando desde adentro, dicen, no, no solo tiene que ser nosotros, ahora salgamos hacia los demás. Y salen hacia los demás y claro, empieza todo un proceso y quizás la mayoría conoce de los inquisidores y también de los caballeros templarios, que llegaban y atacaban al resto y los mataban en nombre de Dios. O sea, distorsionaron completamente el mensaje de vida, de amarse los unos con los otros. Y ahí literalmente se armaron los unos contra los otros. En este caso, matándoles y destruyéndoles. Vaya a ser que en ocasiones nosotros tomemos esa misma directriz y empecemos a acusar y decir que nosotros somos los únicos salvos
y los otros son pecadores, se van al infierno, hijos de Satanás. Cuidado con eso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque este texto, aunque parezca un sarcasmo, este texto tiene mucha verdad en las realidades cuando falta amor, cuando falta ese dejar de ser yo para que el otro sea. Y empezamos a atacar en vez de empezar a construir, a restaurar, a transformar. Por eso las escrituras nos llevan a ese punto crucial. Muy bien, cuando nosotros entendemos esto, ahora entramos a la segunda sección la segunda parte de esta tercera sección. La primera, hemos visto el principio fundamental. ¿Y cuál es el principio fundamental? Que por amor a los demás, por amor, usted y yo debemos amar a nuestro prójimo para nosotros o por nosotros mismos. Y este amor tiene que llevarnos a servir al otro, pero no esperando una acción de gratitud por el otro, sino más bien como algo que Dios ya hizo en mí, transformó en mí, y yo solo lo manifiesto como estilo de vida. Y aquí viene un punto importantísimo, verso 16. El verso 16 desarma completamente y empieza una segunda parte. La segunda parte de esta tercera sección, Pablo profundiza y explica qué se refería en ese principio fundamental, es decir, del 13 al 15, ahora en el 16 hacia adelante, va a explicar cómo podemos aplicar este principio fundamental. Y empieza diciendo en este principio fundamental algo muy importante. Digo pues, es decir, ante lo expresado, voy a explicarles. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este texto es increíble. Este texto es apasionante a su vez, porque nos va a llevar a una realidad que quizás usted y yo poco hemos visto o poco hemos entendido. Al utilizar la palabra, digo pues, viene siendo como un resumen a todo el proceso. Dice, les quiero explicar, lego, significa explicación en palabras, eso viene de la palabra como tal, la raíz legó mismo, que significa palabra explicada, palabra expuesta, ¿sí? Entonces dice, voy a explicarles que usted y yo debemos andar en el espíritu. Y aquí le presento esta palabrita, que es andar en el espíritu. Este de aquí significa caminar, andar, peripateteite. Y pneumati, la primera, es espíritu. Pero este peripateite no solo significa caminar, no solo significa andar, sino significa permitir que te guíen. Entonces, lo que está diciendo, hey, ya basta, alto, no se dejen guiar por los judaizantes, no se dejen guiar por su ego, no se dejen guiar por sus tradiciones y culturas en el ámbito también en Galacia. Es decir, todo lo que está a su alrededor lastimosamente ha influenciado en sus vidas. No se dejen influenciar, no se dejen guiar. Más bien, ustedes tomen ese andar, peripateite, significa muéstrame tu conducta. Representa el sentido general de la acción
o intención del corazón que tiene una persona. Es decir, ¿qué le motiva esa realización en su vida? ¿Y cuál es el que debe motivarnos a realizar algo? ¿O qué es lo que debe motivarnos a realizar cualquier acción? Es el espíritu, el ruaj, que significa la razón de vida también. Pneumatos, el espíritu. Y aquí, ¿cómo lo va a presentar en este texto? Aquí lo presenta pneumati, ¿sí? Entonces aquí está diciendo, o aquí nos está mostrando, hey, déjate guiar, permite que tu conducta, tu acción de vida sea guiada, instruida, dirigida por aquel que es la acción de vida, por aquel que te permite entender la realidad existencial, por aquel que te permite abrir los ojos para comprender profundamente la acción de Dios en el universo, por aquel que te permite entender la libertad que has recibido en el Mesías. Por él déjate instruir, por él déjate llevar, por él permítete que sea dirigiendo tu existencia. Caso contrario, la intención de nuestro corazón nos va a llevar a la muerte. Por eso dice el texto, si usted revisa, explico, profundizo, digo pues, andad, caminar, permítanse guiar, dejen que Dios le guíe en el espíritu. Es decir, permítanle que el espíritu de Dios sea guiando su camino, su conducta, su actuar, que no sean los judaizantes, que no sean la religiosidad en Galacia, que no sea aún sus pensamientos. ¿Por qué les digo esto? Por lo que viene a continuación. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí aparece una palabrita. Oiga, esta palabrita, epithumían, de la raíz epitumía. Y esta palabrita es lo que nosotros traducimos comúnmente o vemos en la traducción como concupiscencia. Así parece que es concupiscencia. Perdón si no está bien escrito, pido disculpas. Pero hace referencia a las pasiones desordenadas. Es decir, que aquello que nos desvía. Pero esta epithumía o epitumía tiene una raíz. Es decir, no es una pasión en orden, sino es una pasión dirigida por sarcos. Y esta palabrita sarx es carne. Claro, en una instancia o en primera instancia significa la materia. Eso es sarx. De acuerdo al pensamiento platónico, cuando hizo referencia al sarx y hace referencia a nefesh sarx, alma, cuerpo. ¿Sí? Entonces, a un principio tiene idea como la materia. En el dualismo platónico trabaja muchísimo esta idea de que todo lo que es la materia, el cuerpo, es malo y tiene esa connotación. Sin embargo, Pablo utiliza esta palabrita sarx en griego, o es presentado esta palabrita sarx en griego, para referirse a todo aquello que lleva la inclinación al mal. Todos aquellos deseos que en vez de producir vida, produce muerte. Por eso dice el texto, déjense guiar o caminen en el espíritu, es decir, en aquello que produce vida, transformación, restauración, regeneración, y no en lo que produce muerte, es decir, pasiones desordenadas, deseos de destrucción, etcétera, etcétera. Oiga, qué importante esta parte, porque aquí Pablo está topando
la línea más delicada en todo el proceso. Si usted revisa el verso 18, va a aclarar un poquito esto, porque el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué está diciendo? Ustedes, si se dejan guiar por el Espíritu, ya no son guiados por una ley a rajatabla, en este caso la circuncisión y la ley sin comprensión, sin entendimiento. No se están dejando llevar solamente por cumplo esto para que Dios me acepte. Eso es deseo de la carne. Eso es vanagloria. ¿Por qué? Porque usted está diciendo por mis obras Dios tiene que hacer algo. Porque al yo hacer esto, Dios tiene que cumplir. Y aquí viene el problema. Por eso dicen algunos eruditos en ese ámbito, y tomo esos ejemplos, dicen, ¿por qué diezmas? ¿Para que Dios te dé el doble? Ya pecaste. ¿Por qué diezmas? ¿Para que Dios te provee? Ya pecaste. Uno no diezma para que Dios le dé. Uno no diezma para que Dios le dé más trabajo. Uno no diezma para que Dios le provea. Dios ya proveyó. Dios ya dio. Dios ya entregó. Si no, revise el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. En él, en el Mesías, fueron entregados todas las bendiciones. Entonces, ¿por qué diezma? Si Dios ya le va a entregar. Si ya sabemos que Dios de antemano preparó todo para su vida. El problema es que redireccionamos nuestro entendimiento y lo hacemos mal. Yo diezmo porque es un acto de construcción del reino. No para que Dios me entregue. No para que Dios me dé, sino que Él ya me dio todo. Y si tomamos la premisa anterior, ¿por qué sirvo? Sirvo por amor, porque Dios ya me rescató, me liberó. ¿Por qué amo a mi prójimo? Porque Dios me amó primero. Entonces, ¿por qué diezmo? Estoy construyendo el reino, porque Dios ya construyó el reino sobre mi vida. Entonces es mi acción de agradecimiento, punto. No estoy esperando que me dé, no me dé. Es mi responsabilidad en la construcción del reino. Se acabó. No para ser mayor o superior, sino porque Dios ya lo hizo en mi vida. Es una acción de gratitud. Oiga, qué increíble. Pero nos llevaron al otro punto. Nos dijeron, diezme para que Dios le dé. Y nos dañaron todo el entendimiento. Es más, muchos pastores lastimosamente tomaron esta directriz. ¿Para qué? Para enriquecerse en esa línea y decir, no, mi hermano, si usted siembra, va a cosechar. Hey, eso es llevarle a pecar a las personas. ¿Por qué? Porque la intención del corazón ya no está en dar por amor, sino la intención del corazón está dar para recibir algo a cambio. Y se vuelven lo mismo que lo que aquí Pablo está reclamando a los de Gálatas. Y eso es vivir en la carne. Ya vamos a ver cómo es vivir en sarx, en esa epitumía o epitumía que hace referencia a la concupiscencia. Entonces entramos en esta línea. Dice, no satisfagáis los deseos de tu carne. Entonces, incluso cuando diezmamos, ofrendamos, cuando adoramos, ¿por qué adora? Ah, es que si no adoro, Dios me castiga. Entonces ya estamos mal. Adoramos porque adoración significa que yo me inclino y pongo mi vida a Él. Estoy diciendo, Señor, tú te mereces todo. Y es mi acto de humildad delante de tu presencia. Se acabó. Entonces, incluso el acto de adoración a veces lo hemos distorsionado. O sea, Pablo con estas palabras está desarmando todo, perdón mi expresión,
y aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales, pero es una realidad, está desarmando todas las tendencias teológicas que hemos desarrollado, diciendo, si no haces esto, Dios no hará esto. Y ese es el problema. Pensamos que Dios debe pensar como nosotros. No, 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 no. No, aquí no nos dice eso, familia. No sé si usted se emociona tanto como yo entender estas partes, porque esto nos hace libres, libres para adorar, libres para saber que Dios no va a estar así. Ah, no oraste bien, no pronunciaste bien las palabras. Toma, no te doy nada, por sinvergüenza, porque no oras bien, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? No. El texto dice clarito que todas las bendiciones han sido dadas en él. Y si nos dice eso, el problema es que usted y yo buscamos mal. ¿Quién dice esto? Santiago. Establezco esto para dejar claro la premisa que estoy planteando. Los pensamientos doctrinales que se han desarrollado dentro de cada una de las comunidades y las iglesias están establecidas siempre para recibir algo de Dios. Voy a la iglesia para que Dios no me castigue. Voy a la iglesia porque tengo que servir. No hay amor de entrega, no hay un desarrollo pleno de decir yo lo hago por amor, sin esperar nada a cambio. Entonces aquí hay mucha tela por cortar. ¿Nos damos cuenta, hermosa familia? Y aquí entra esa realidad dual. La libertad que tiene como objetivo la acción del amor debe llevar a una realización de vida, atendiendo y escuchando la guía del Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo dejamos o atendemos o entregamos nuestra vida en dirección a que el Espíritu nos guíe, usted no se va a dejar guiar por los deseos de la carne. Esto nos lleva a entender que la vida guiada por el Espíritu hace imposible, escuche bien eso, hace imposible que cedamos fácilmente a las pasiones desordenadas. Si dejamos, entregamos, nos otorgamos nuestra vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, diariamente, llegará a ser casi imposible que usted se deje llevar por sus pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque ya no vive en las pasiones desordenadas, sino que a partir de ahora toda su vida, su accionar, toda su comprensión existencial está en la guía del Espíritu. ¿Y qué es la guía del Espíritu? Es el entendimiento, la plenitud de la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor está el Ruach, la manifestación, el que da vida, lo que produce vida. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Nos dice, hey, ya no más andar en sus concupiscencias, ahora dejen que el Espíritu les guíe. Dos grandes se encuentran en el pensamiento paulino. El espíritu de vida y la carne que produce la muerte. Dos cosas grandes usted y yo vamos a vivir constantemente en lucha, ¿sí? Vamos a estar en lucha constante a partir de hoy, en cada minuto, mañana, a pesar de que escuche esto, aunque escuche y entienda y usted busque la transformación, va a seguir esa lucha dentro de usted, inclinándose a las pasiones de este mundo. Pero algo estoy seguro, y después de todo el análisis de las Sagradas Escrituras, algo sí puedo recomendarle a usted claramente. Al estudiar la palabra, al vivir la palabra del Señor, al hacerle carne en su vida,
Y al buscar la presencia de nuestro Dios como el ejemplo del Mesías, diariamente viviendo su ejemplo, llegará a ser casi imposible que esa inclinación a la concupiscencia, a las pasiones desordenadas, vuelvan a tener poder en su vida. No, ya no tendrá poder, sino poco a poco se irá apagando. ¿Y qué dice el verso 17? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Hay una oposición constante. Siempre el espíritu nos está llamando, tocando la puerta, diciendo, hey, hey, ¿por dónde te estás yendo, chueco? Cuidado, este no es el camino. Hey, cuidadito, esta no es la directriz. Y esa es la oposición contra la carne. Y uno dice, no, es que esto está bien, pero andamos perdidos porque las escrituras no nos dice esto. Es más, la escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es muerte y destrucción. Reflexionemos, analicemos. Vaya a ser que nuestro camino, pensando que estamos en el camino de vida, pensando que estamos siguiendo una doctrina, esa doctrina vaya a ser que nos esté llevando a la destrucción y a la muerte. Pensando que estamos haciendo bien por pasión, vaya a ser que terminemos en destrucción y muerte espiritual. Vamos a orar, hermosa familia, y hasta ahí vamos a dejarlo por hoy. Y la próxima semana vamos a trabajar desde el verso 18. Vamos a ir profundizando, especialmente el 19. ¿A qué se refiere cuando dice manifiestas son las obras del Espíritu? Vamos a ir trabajando este dualismo y ver cómo debemos irlo aplicando en nuestra vida para disfrutar la libertad en la salvación del Mesías. Oremos y demos gracias a nuestro Rey soberano. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de la vida y gracias por esta hora de estudio que tenemos los días martes. Un estudio exegético, analítico, que profundizamos aún en el ámbito filológico, pero te pedimos, Padre, que todo lo que vamos aprendiendo podamos llevarlo a la práctica. Que no sea simplemente por vanagloria, que no sea por egoísmo o egocentrismo, sino, papá, que todo sea para la honra de tu nombre y la transformación de esa libertad en amor hacia nuestro prójimo. Señor mío y Dios mío, en tus manos preciosas está nuestra vida, nuestro ser. Muchas veces nos hemos dejado llevar, ya sea por ignorancia, por falta de conocimiento, o simplemente porque alguien nos instruyó y nos enseñó, nos hemos llevado o dejado llevar por las cosas de la carne. Y han sido pocas las ocasiones en las cuales hemos muerto a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra concupiscencia, y hemos permitido que el espíritu de vida se manifieste en nuestra acción. Reaccionamos aún con hipocresía, con enojo, con ira, con dolor, con falta de perdón. ¿Cuántas veces, Señor, hemos ido en contra de tu prójimo? Y ese amor que el apóstol Pablo nos está manifestando constantemente, que Yeshua, Jesús, nos presentó en su estilo de vida y comportamiento, lo hemos desechado
E incluso hemos buscado argumentos para defender nuestras ideas del no amor al prójimo y no restauración. Hemos pecado contra ti. Y por eso, Padre, hoy te pedimos perdón. Perdónanos por dejarnos llevar de nuestra concupiscencia, de nuestras pasiones desordenadas. Perdónanos por no restaurar nuestra vida, por no ser y hacer las cosas diferentes. Perdónanos por no entender que ya en ti todas las cosas nos han sido dadas. Que no es lo que hagamos lo que nos va a salvar, sino que esa salvación que tú nos has dado nos lleva a actuar en luz para disfrutar lo que ya nos has dado. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias porque en ti todas las bendiciones nos han sido entregadas. Y en los méritos del Mesías tenemos la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. Gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra y recibir ese mensaje de transformación para no seguir siendo esclavos a un pensamiento de destrucción y muerte, sino que ahora podemos tener vida y disfrutar la salvación en libertad, pero que esa libertad no nos lleve al libertinaje, sino que también seamos cautos, prudentes, sabios, para vivir y ser justos delante de tu presencia. Te honramos, te agradecemos y ponemos nuestra vida en tus manos. En tu nombre te decimos gracias, papá. Amén y amén. Amén, gracias.